Pasemos ahora a lo que son los modales, the modals. ¿Qué son los verbos modales? Estamos hablando de verbos, de acciones. Pero estas palabras nos ayudan a expresar una intención, darle una intención a lo que estamos diciendo, para poder dar una orden o una sugerencia. Aquí vamos a ver cómo poder utilizar los modales para expresar alguna habilidad, para pedir permisos, para dar sugerencias y hablar de obligaciones. Comencemos con la habilidad. Para poder hablar de una habilidad que tenemos o que tiene otra persona, vamos a utilizar las palabras can o could. Can significa puedo, puede o pueden y está hablando en presente. En cambio, could significa podía o podían, están hablando en pasado. Esa es la diferencia. Can es para hablar en presente, could es para hablar en pasado en cuanto a una habilidad. Por ejemplo, I can speak 3 languages. Puedo hablar 3 idiomas. Eso es una habilidad que tengo y lo estoy diciendo en presente, es algo que puedo hacer ahora. En cambio, she could run a marathon when she was younger significa ella podía correr una maratón cuando era joven. Aquí estamos hablando de una habilidad que tenía esta persona, pero en el pasado. Tal vez hoy no puede hacerlo, pero en el pasado sí. Por eso utilizamos could. She could run. Ella podía correr. ¿Sí? Ahora, veamos cómo poder pedir permiso de algo. Aquí también vamos a utilizar can y could, pero la diferencia no va a tener relación con el presente y el pasado, sino que can se va a utilizar de una forma más informal, en un contexto más informal, y could va a ser más formal. Por ejemplo, can I sit here significa ¿me puedo sentar aquí? Eso podría preguntárselo a cualquier persona en un contexto informal. En cambio, si yo digo, could you wait in the line, please? ¿Podría esperar en la línea, por favor? Aquí ya estoy haciendo un trato más formal, ya que hay cierta separación, hay cierto contexto que me dice no somos iguales, necesito demostrar respeto. Por lo tanto, utilizo could para hacer la frase más formal. Ahora veamos qué se utiliza para dar una sugerencia a otra persona. Aquí vamos a utilizar el should o en su forma de negación, should not. Should significa debería, deberías o deberían. ¿Sí? Es un deber, debería, pero como sugerencia, no es totalmente obligatorio. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, you should visit your dentist. Deberías visitar a tu dentista. Aquí estamos diciendo algo que sería muy bueno para ti, pero es tu opción. Tú ves si lo haces o no, pero te serviría harto. You should, tú deberías. En cambio, si te estoy sugiriendo algo que no deberías hacer, que no es bueno para ti, podría decir, por ejemplo, you shouldn't drive more than 5 hours. No deberías conducir más de 5 horas, porque eso es malo, porque te cansas. Entonces, aquí te estoy sugiriendo algo que tal vez no deberías hacer, pero es tu opción si es que lo haces o no. Ahora veamos algo que es una obligación, que ya no es una sugerencia, sino que es algo mucho más importante. Aquí podemos utilizar el must o el have to, y el has to es lo mismo que have to, pero va a tener una pequeña condición. Must significa debo, debe o deben. Have to significa un poco más como tengo que,
pero son sinónimos, must y have to. Lo importante aquí es entender que have to lo vamos a utilizar para I, you, we, and they, para esos pronombres. En el caso de he, she o it, vamos a utilizar has to. Esa es la diferencia. Entonces, veamos un ejemplo con must. Aquí podríamos decir, por ejemplo, I must memorize all the rules. Yo debo memorizar todas las reglas. Esto es algo muy importante. Tengo que memorizarlas para poder cumplirlas. Entonces, I must. Yo debo. Y en el caso de have to, tenemos el ejemplo de you have to finish before 5 p.m. Tienes que terminar antes de las 5 p.m. Por ejemplo, te asignaron un trabajo y te dieron un plazo y tienes que terminarlo antes de las 5 p.m. Es una obligación, es una regla. Entonces, es totalmente necesario que lo termines. Entonces, aquí pudimos ver cómo utilizar verbos modales que nos dan una intención, que nos dan un cierto color y detalle a lo que estamos diciendo, para poder hablar de habilidades, de permisos, de sugerencias y obligaciones.